Hay una libreta de espiral con flores en la portada guardada dentro de una sala de evidencias en una comandancia de policía en Guadalajara, Jalisco. Cada página habla de mí. Fechas, cantidades, reacciones, síntomas. Todo escrito con una letra ordenada como si alguien estuviera haciendo la tarea de la escuela. Un detective la deslizó sobre la mesa y me preguntó si reconocía la letra. La reconocí de inmediato. Era la letra de mi suegra. La misma mano que escribía Feliz Navidad en las tarjetas familiares cada diciembre. Me llamo Valeria Mendoza y tengo 37 años. Trabajo como nutrióloga clínica en un hospital privado de Guadalajara. La comida es mi profesión. Por eso lo que mi suegra pensaba de mí resultaba todavía más cruel. Ella estaba convencida de que mi alergia mortal a los mariscos era una mentira. Y lo que hizo para demostrarlo casi me costó la vida frente a más de 40 invitados durante su propia fiesta de cumpleaños. Pero había algo que ella no sabía. Mientras ella llevaba una libreta sobre mí, yo también había comenzado a llevar una sobre ella. Todo comenzó en aquella primera comida familiar de domingo. Antes de contarte lo que pasó necesito que sepas quién soy. Porque todo lo que ocurrió después tiene sentido cuando conoces mi historia. Durante 11 años trabajé como nutrióloga en un hospital de Guadalajara. Yo misma pagué mis estudios. Trabajaba por las noches en una residencia para adultos mayores. Limpiaba charolas. Registraba dietas. Revisaba expedientes. Y muchas veces terminaba mi turno con los ojos ardiendo del cansancio. Nadie me regaló nada. Conocí a Daniel Mendoza cuando llegó al hospital acompañando a uno de sus alumnos. El muchacho se había fracturado el brazo durante un entrenamiento escolar. Daniel era maestro de biología en una preparatoria y también entrenaba al equipo de béisbol. Mientras esperábamos a que atendieran al muchacho, Daniel no soltó su mano sana ni un segundo. Lo trataba como si fuera su propio hijo. Ese fue el hombre con el que me casé 6 años atrás. Daniel y yo compramos una casa pequeña de ladrillo en Zapopan. Estábamos a unos 20 minutos de la casa de su madre, lo suficientemente cerca para las comidas familiares de domingo, y lo suficientemente lejos para tener un poco de tranquilidad. El trabajo en un hospital te deja ciertas costumbres que nunca desaparecen. Te lavas las manos sin pensarlo. Aprendes a observar cada detalle. Notas cuando una explicación no coincide con los síntomas. Y existe una regla que nos repetían desde el primer semestre. Si no está registrado es como si nunca hubiera ocurrido. Anota la fecha. Anota la hora. Anota lo que pasó. Porque algún día ese pequeño detalle puede importar. En ese momento yo no sabía que esa costumbre terminaría salvándome la vida. Daniel era fácil de amar. Era tranquilo. Divertido. Paciente. Era de esos hombres que se emocionan hasta las lágrimas durante una graduación aunque no conozcan al graduado. Su familia era otra historia. Toda familia tiene una parte complicada. Y yo sabía que no debía ignorarla. Simplemente no entendía a tiempo quién estaba escrito en esas letras pequeñas. La primera comida de domingo en casa de su madre fue inolvidable. Se llamaba Patricia Mendoza. Había pasado casi 9 horas cocinando. Cuando llegamos me abrazó en la puerta como si yo ya fuera parte de la familia. Recuerdo haber pensado que todo iba a estar bien. No tenía idea de lo equivocada que estaba. La alergia apareció cuando tenía 34 años. Fue durante nuestra tercera cena de aniversario. Daniel había comprado camarones y otros mariscos para preparar una cena especial. Yo había comido camarones toda mi vida. Nunca había tenido ningún problema. Pero aquella noche todo cambió. Apenas habían pasado unos 20 minutos después de mi primer bocado cuando comenzaron a picarme las palmas de las manos. Después aparecieron ronchas en mis brazos. Luego mis labios comenzaron a hincharse. Y cada vez me costaba más trabajo respirar. Daniel me llevó al hospital a toda velocidad. Yo todavía recuerdo haberme disculpado con la enfermera de urgencias por causar tanto alboroto. Así era yo. Incluso cuando no podía respirar me preocupaba estar molestando a los demás. La semana siguiente fui con un alergólogo llamado Dr. Ramírez. Me explicó que una persona puede desarrollar una alergia alimentaria incluso después de haber comido el mismo alimento durante décadas. Me hizo pruebas en la piel. También ordenó análisis de sangre. Los resultados fueron contundentes. No era una simple sensibilidad. Era una alergia grave. De esas que pueden cerrar las vías respiratorias en cuestión de minutos. Desde aquel día llevaba conmigo 2 autoinyectores de epinefrina. Siempre 2. Porque a veces uno no es suficiente. Revisaba cada etiqueta del supermercado. Aprendí que los mariscos podían esconderse en salsas, caldos, aderezos, sopas, y hasta en alimentos que jamás habría imaginado. Daniel practicó con un autoinyector de entrenamiento tantas veces que llegó a saber exactamente qué hacer incluso con los ojos cerrados. Mis compañeros de trabajo comenzaron a tener cuidado con los alimentos en las reuniones.
Mi mamá, que vivía en Querétaro, lloró cuando se enteró. Después me mandó una tarjeta plastificada para que siempre llevara conmigo la información de mi alergia. Todos en mi vida lo tomaron en serio. Bueno, casi todos. Había una persona que sonreía cada vez que yo explicaba mi diagnóstico, como si estuviera escuchando a una niña hablar de un monstruo debajo de la cama. Patricia Mendoza había trabajado durante 30 años como encargada de una cocina escolar. Tenía 62 años. Era viuda desde hacía casi una década. Y consideraba su cocina el centro de toda la familia. En su casa, una comida de domingo no era exactamente una invitación. Era una obligación. Sus guisos aparecían en bautizos, funerales, fiestas escolares, reuniones familiares, y hasta en los eventos de la parroquia del barrio. Todos decían que Patricia tenía un don para cocinar. Ella nunca discutía cuando la llamaban la mejor cocinera de la familia. La comida era su manera de demostrar cariño, pero también era su manera de controlar a los demás. Si te alimentaba, sentía que tenías una deuda con ella, y si no terminabas el plato, lo tomaba como una ofensa personal. Daniel había crecido dentro de esa forma de pensar. Su hermana Carla, de 38 años, trabajaba en una sucursal bancaria, y tenía una habilidad especial para estar de acuerdo con su madre incluso antes de que Patricia terminara una frase. La primera vez que expliqué mi diagnóstico durante una comida familiar, lo hice con calma. Hablé con Patricia de la misma manera en que hablaba con mis pacientes. Sin gritar. Sin dramatizar. Solo expliqué qué alimentos debía evitar y qué podía ocurrir si entraba en contacto con mariscos. Patricia juntó las manos sobre la mesa, inclinó la cabeza, y me miró como si yo fuera una alumna que no había entendido una lección sencilla. En 30 años trabajando con niños, dijo ella, jamás vi una alergia a los mariscos. Niños quisquillosos sí. Alergias no. Carla soltó una risita mientras tomaba su agua de Jamaica. Daniel me apretó suavemente la rodilla debajo de la mesa. Ese parecía ser su método para manejar a su madre. No discutir. Solo intentar tranquilizarme. Yo me repetí que Patricia pertenecía a otra generación. Me dije que con el tiempo entendería. En mi trabajo nos enseñan a darles a las personas el beneficio de la duda. Es un buen hábito, pero casi termina costándome la vida. El primer domingo después de mi diagnóstico, Patricia preparó un caldo de camarón. Yo estaba en su cocina y le pregunté con toda la educación que pude si llevaba camarones. Patricia no respondió de inmediato. Se limpió las manos con su mandil, muy despacio, como si mi pregunta hubiera insultado a su familia y a toda su cocina. Finalmente dijo que llevaba pollo. Después añadió que simplemente sacara los pedazos que encontrara. Quédate con esa frase, porque una persona con una alergia como la mía no puede simplemente apartar el marisco del plato. Las proteínas del marisco pueden quedar en el caldo, en la salsa, en los utensilios, en las superficies. Le dije que mejor comería unas tortillas con ensalada. El ambiente de la cocina cambió de inmediato. Daniel intentó suavizar la situación. Le dijo a su madre que era un asunto médico, que no tenía nada que ver con su manera de cocinar. Patricia lo miró y respondió que en su casa todo tenía que ver con su comida. Y por extraño que parezca, esa fue una de las cosas más sinceras que jamás dijo. Carla se acercó a su madre y murmuró que yo era demasiado complicada. Lo dijo lo suficientemente bajo para fingir que no quería que yo escuchara. Pero yo lo escuché perfectamente. Decidí dejarlo pasar. Era una invitada. Apenas estaba conociendo a la familia. Y después de tantos años trabajando con familias difíciles en el hospital, sabía reconocer cuando una discusión no valía la pena. Así que comí mis tortillas. Comí un poco de ensalada. Y sonreí. Esa noche en casa sentí una ligera comezón alrededor de la boca. Era una sensación caliente y punzante. Pensé que quizá había sido contaminación cruzada. Quizá algún utensilio. Quizá una cuchara. Quizá una olla que llevaba años utilizándose para cocinar mariscos. Tomé un antihistamínico. Después abrí las notas de mi teléfono. Escribí la fecha, lo que había comido, la hora y los síntomas. Era una costumbre de mi trabajo, registrar todo. No sabía que acababa de escribir la primera línea de la evidencia que algún día podría convertirse en un caso criminal. Unos domingos después, Patricia preparó carne asada. Revisé todo lo que había sobre la mesa. Carne, papas, zanahorias, tortillas, arroz. Nada que tuviera sentido para mi alergia. 2 horas después estaba de rodillas en el baño de nuestra casa. Tenía náuseas. Me habían aparecido ronchas alrededor del cuello. Daniel llamó a su madre porque pensó que quizá algo estaba echado a perder. Tal vez era una intoxicación. Tal vez la carne no estaba bien. Patricia llegó poco después con un recipiente de sopa. Se sentó junto a mí. Me acarició la espalda frente a Daniel. Y entonces habló con una voz tan dulce que casi resultaba peor.
Dijo que todo estaba en mi cabeza. Me llamó cariño. Me dijo que las mujeres de mi edad se estresaban demasiado. Después explicó que en sus tiempos nadie tenía tantas alergias. Yo estaba acostada allí, Con la piel ardiendo. avergonzada, Débil. y lo peor fue que la habitación parecía estar de acuerdo con ella. Daniel me acarició el hombro y dijo que su mamá tenía buenas intenciones. Esa semana en el hospital le conté lo ocurrido a mi amiga Sofía. Era enfermera de terapia intensiva. De esas personas que dicen en voz alta lo que los demás prefieren ignorar. Me miró por encima de su café, y me preguntó si había notado que los síntomas siempre aparecían después de comer en casa de Patricia. Le dije que seguramente era una coincidencia. Quizá contaminación cruzada. Quizá alguna salsa. Quizá una olla vieja. Pero la mente de una nutrióloga no deja de analizar las cosas solo porque el corazón quiere creer otra versión. En algún lugar de mi cabeza apareció una nueva columna. Y arriba de esa columna estaba escrito un solo nombre. Patricia. Así que comencé a contar. Ojalá pudiera decirte que el número se quedó pequeño. Pero no fue así. Y quiero dejar algo muy claro porque sé cómo suelen contarse estas historias. Yo no me quedé sentada durante 2 años dejando que todo ocurriera. Actué desde el principio. Y actué como una profesional. Antes de cada comida preguntaba en voz alta qué ingredientes tenía cada platillo. Lo hacía frente a todos. También empecé a llevar mi propia comida cada domingo. Llevaba guisados, Carne al horno. tortillas hechas en casa, y los panes que mi abuela me había enseñado a preparar. Así siempre habría algo seguro sobre la mesa. Una vez ayudé a Patricia a guardar las compras y vi una botella de salsa de ostión en la puerta de su refrigerador. Eso por sí solo no demostraba absolutamente nada. Muchas cocinas mexicanas tienen ingredientes parecidos. Pero lo anoté. También le pedí con amabilidad que apartara una porción sencilla para mí antes de agregar cualquier salsa o condimento. Ella aceptó con una dulzura tan exagerada que casi parecía una advertencia. Y después ocurrió lo mismo cada semana. Se le olvidaba. Ay, hija, se me pasó. Ya estoy grande. No puedo acordarme de todo. Así que dejé de comer cualquier platillo preparado por ella. Si algo salía directamente de su estufa yo lo rechazaba. Solo aceptaba café y algún postre que yo pudiera verificar. Seguí aceptándolos porque todavía quería mantener un poco de paz entre nosotros. Era el último hilo tibio que quedaba entre Patricia y yo. Todo parecía sencillo. Tranquilo. Casi imposible de atacar. Casi. Porque fue entonces cuando Patricia descubrió su verdadero talento. Uno que ninguna cocina escolar le había permitido desarrollar. Sabía convertir mi precaución en una crueldad. Y hacer que pareciera que la cruel era yo. Durante la comida de Pascua estábamos reunidos con varios familiares y la esposa del pastor de la parroquia. Yo había llevado un pequeño recipiente de vidrio con papas gratinadas preparadas en mi casa. Patricia lo vio. Entonces levantó ligeramente la barbilla y dijo con una voz temblorosa: ahora trae sus propios recipientes a mi mesa. 30 años alimentando a esta comunidad. Y mi nuera ni siquiera quiere tocar mi comida. Las mujeres mayores de la familia me miraron como si yo acabara de insultarla. Eso es algo que nadie te explica sobre el veneno. Lo primero que puede matar es tu reputación. Ese año la cena de Navidad fue todavía peor. Había más de 20 personas. 2 mesas largas ocupaban casi todo el patio. Patricia llevaba un mandil rojo y parecía la reina de su propia cocina. Había preparado suficiente comida para alimentar a medio barrio. Entonces sacó su famoso pastel de elote. Antes de que pudiera cubrir mi plato con la mano, ella misma sirvió una enorme porción frente a mí. Lo preparé con mucho cariño para ti, dijo sonriendo. Le pregunté qué llevaba exactamente porque la superficie tenía un brillo extraño. Patricia agitó la cuchara como si fuera un cetro. Ay, por favor. Una sola probada no te va a matar. Varias personas se rieron. No era una risa malintencionada. Era esa risa fácil de quienes jamás han visto cómo una garganta comienza a cerrarse. Yo sentía mi propio pulso en los oídos. Y mientras todos reían yo estaba haciendo cálculos que nadie más en aquella mesa tenía que hacer. Entonces sonreí. Tomé mi plato. Y dije que prefería conservar mis vías respiratorias exactamente como estaban. Después le pasé el plato a Daniel. Algunos soltaron una pequeña carcajada. Pero vi algo diferente en los ojos de Patricia. Solo duró un segundo. Su expresión se quedó completamente fría. Como cuando una laguna comienza a congelarse durante la madrugada. Más tarde fui a la cocina. Y escuché a Carla hablando con algunas familiares. Estaba contando su propia teoría. Decía que yo había inventado toda mi alergia para evitar comer en casa de mi suegra. Decía que había mujeres en internet que hacían exactamente lo mismo. Incluso aseguró que había videos sobre eso. Daniel también la escuchó. Durante el camino de regreso a casa apretó las manos sobre el volante.
y me dijo que su hermana no quería hacer daño. Recuerdo mirar su rostro iluminado por las luces de los autos. Y por primera vez me pregunté cuánto tiempo puede permanecer un hombre parado en medio de una carretera antes de que algo termine golpeándolo. Para la primavera siguiente ya tenía 11 episodios registrados en mi teléfono. 11. Todos habían ocurrido pocas horas después de comer algo que venía de la cocina de Patricia. Pero hubo uno que todavía me quitaba el sueño. Yo estaba enferma en casa con una fuerte gripe. Patricia mandó una sopa de pollo. Daniel la llevó personalmente. Estaba orgulloso del gesto de su madre. Me dijo que quizá por fin estaba intentando hacer las cosas bien. Comí apenas media taza. Esa misma noche terminé cubierta de ronchas. Mi lengua comenzó a sentirse enorme. Me costaba incluso tragar. Cuando le mostré a Daniel el patrón que había registrado, hice lo que haría con cualquier caso clínico. Fechas, comidas, síntomas, horarios. Le expliqué todo como si estuviera presentando un caso durante una reunión médica. Pero Daniel hizo lo que hacen los hijos leales. Buscó una explicación inocente. Y se aferró a ella con todas sus fuerzas. Me dijo que la cocina de su madre era muy antigua, que la contaminación cruzada podía ocurrir fácilmente, que sus ollas llevaban décadas ahí. No era una conspiración. Solo una cocina vieja. Y la verdad era que yo no podía demostrar que estuviera equivocado. Trabajo en nutrición clínica. Sé perfectamente la diferencia entre una correlación y una causa. Lo que tenía era una lista llena de correlaciones. Pero no tenía una sola prueba que demostrara que alguien había puesto mariscos deliberadamente en mi comida. Piensa cómo sonaría esa acusación en voz alta. Mi suegra de 62 años. Una mujer conocida en la parroquia. Una señora que todos consideraban amable. Estaba alimentándome intencionalmente con mariscos para demostrar que mi alergia era falsa. Sin pruebas. Una acusación así podía destruir mi matrimonio. Podía destruir mi reputación. Y podía hacer que toda la familia me considerara una mentirosa. Yo no podía adivinar. Tenía que documentar. Esperar. Observar. Así que tomé una decisión. Fue una mezcla de defensa personal y de mi propia formación profesional. Empecé a registrar todo de verdad. Y Patricia, aunque yo todavía no lo sabía, también comenzó a aumentar el riesgo. Aquí es donde todo se volvió mucho más oscuro. Necesito que veas las cosas como yo las fui viendo. No ocurrió todo de golpe. Fue un domingo extraño después de otro. Cuando dejé de comer la comida preparada por Patricia, los episodios deberían haber desaparecido. Pero no desaparecieron. Empeoraron. Un domingo de mayo llevé mi propia carne preparada desde casa. También llevé mis tortillas. No comí nada que hubiera salido de la cocina de Patricia. Solo acepté un pequeño pedazo de pastel que estaba en la mesa de postres. Esa noche cerca de las 9 las ronchas se extendieron por toda mi espalda. Parecían un mapa de un lugar al que jamás quería viajar. Tomé 2 antihistamínicos. Me senté en el piso del baño. Y sostuve mi autoinyector de epinefrina en la mano. Respiré lentamente. De la misma manera que había visto a las enfermeras ayudar a pacientes durante una reacción. Cada minuto me preguntaba si aquel sería el momento en que tendría que usarlo. Por suerte la reacción se mantuvo relativamente leve. Por muy poco. Después hice lo que siempre hago cuando un paciente presenta una reacción después de una comida. Busqué la posible exposición. Que había entrado realmente en mi boca. Mi propia comida. El café que había servido Patricia. Y el postre. Siempre el postre. Porque el postre era el único alimento que Patricia preparaba personalmente y después llevaba a la mesa con el nombre de cada persona. Lo entregaba como si estuviera dando una bendición. Este pedazo es para Valeria. Lo preparé especialmente para ti. Durante mucho tiempo pensé que eso era hospitalidad. El último hilo de cariño que quedaba entre nosotras. Pero entonces entendí algo. Ella preparaba mi porción sola en la cocina. Una cocina donde nadie podía verla. Y después me la entregaba esperando que yo se lo agradeciera. Así que dejé de comer postre. También dejé de tomar café preparado en su casa. Y empecé a observarla. Entonces vi algo en su rostro. Todavía no sabía cómo llamarlo. Parecía frustración. Como si alguien hubiera cerrado el acceso a un experimento que ella quería continuar. La familia notó inmediatamente que había dejado de comer. Por supuesto que lo notaron. En la familia Mendoza tu plato era prácticamente propiedad pública. Durante la fiesta de graduación de uno de los primos, 2 de mis tías me acorralaron junto a la mesa del pastel. Me explicaron que la familia era lo más importante. Que Patricia había llorado por mi culpa. Que llevaba días diciendo que yo la estaba rechazando. Durante una misa en la parroquia, el sacerdote tomó las manos de Patricia y agradeció a Dios por las mujeres que todavía alimentaban a sus vecinos. Patricia se secó los ojos. Después miró de reojo para comprobar si yo estaba observándola.
Y Carla finalmente encontró su arma. Compartió un artículo en el grupo familiar. Hablaba sobre personas que inventaban intolerancias alimentarias para llamar la atención. No puso mi nombre. No tenía que hacerlo. Debajo del artículo escribió una sola frase. Qué bueno que alguien finalmente se atrevió a decirlo. 11 familiares vieron el mensaje. 3 reaccionaron positivamente. Nadie escribió una sola palabra para defenderme. Ni siquiera Daniel. Y todavía me cuesta admitir eso. Él solo me pidió que comiera aunque fuera un poco en casa de su madre. Una tortilla. Una ensalada. Algo pequeño. Solo para evitar problemas con la familia. Solo por las apariencias. Lo miré directamente. Era el hombre que yo amaba. El hombre que enseñaba biología a adolescentes. El hombre que conocía perfectamente lo que podía hacer una reacción alérgica. Y le dije que las apariencias no entraban en una reacción anafiláctica. Yo sí. Él no respondió. Y para ser justa, tampoco inventó una excusa. Solo se quedó mirando hacia adelante. Cansado. Atrapado entre su madre y yo. Como un hombre parado en una puerta durante un terremoto diciéndose a sí mismo que la casa no se estaba moviendo. Pero la casa sí se estaba moviendo. Y Patricia estaba abajo. En los cimientos. Golpeando poco a poco con un cincel. Sonriendo. Mientras seguía organizando la próxima comida del domingo. El siguiente episodio ocurrió durante una carne asada del Día de la Independencia. Y fue el momento que finalmente comenzó a romper la certeza de Daniel. Había 20 invitados en el patio de Patricia. Manteles de cuadros cubrían las mesas. Había música, refrescos, carne sobre el asador, y familiares por todas partes. Yo había preparado todo como si fuera una operación de seguridad. Llevé mis propias hamburguesas, mi propio pan, un recipiente térmico pequeño, y hasta mis propias pinzas para la parrilla. Yo misma cociné mi comida. No dejé que nadie más tocara mis utensilios. Sé cómo se veía. También sabía cómo se veía para los demás. Pero lo hice de todos modos. Y tenía razón. Porque apenas 40 minutos después de comer una hamburguesa que nunca salió de mi vista, mi cuello comenzó a ponerse rojo. Después apareció aquella sensación conocida. Picazón. Presión. Como si una bufanda de lana demasiado apretada estuviera cerrándose alrededor de mi garganta. Todavía no era una anafilaxia completa. Los antihistamínicos lograron contenerla por muy poco. Pero era una reacción real. Y esta vez, Daniel la vio con sus propios ojos. Daniel la vio con sus propios ojos. Fue aterrador. Pero meses después descubrí un detalle que cambiaría todo. Mientras yo llevaba mi recipiente térmico desde el coche hasta el patio, Patricia había estado junto al asador antes que yo. Había pasado una brocha sobre las rejillas calientes con una mantequilla de ajo sazonada. Uno de mis primos me contó después que ella había dicho que lo hacía para que la carne no se pegara. Mi hamburguesa nunca estuvo fuera de mi vista. Pero el asador sí. Y una pequeña cantidad de camarón seco molido podía mezclarse fácilmente con una mantequilla sazonada. El ajo habría ocultado por completo el olor. Aquella tarde yo todavía no sabía nada de eso. Solo conocía lo que estaba pasando con mi cuerpo. Me metí al baño. Tomé mis medicamentos. Me puse una toalla fría sobre el cuello. Y después regresé al patio. Fue entonces cuando escuché a Patricia hablando con un pequeño grupo de vecinos. Usaba esa voz dulce que siempre utilizaba frente a la gente de la iglesia. Todo está en su cabeza. Es el estrés. Es terrible lo que las mujeres jóvenes se hacen a sí mismas hoy en día. Patricia levantó la mirada. Nuestros ojos se encontraron al otro lado del patio. Y ella me sonrió con una expresión llena de lástima. En ese instante entendí algo. Yo no estaba viviendo una serie de malentendidos. Estaba viendo una actuación. Una actuación que llevaba casi 2 años. Y yo había sido la protagonista sin recibir un solo peso por el espectáculo. El camino de regreso a casa fue completamente silencioso. Pero esta vez el silencio era de Daniel. Y tenía una grieta. Esa misma semana regresé con el doctor Ramírez. Le conté todo. Las fechas. Las comidas. Las cantidades de antihistamínicos. Los síntomas. Las horas exactas. Lo hice como si estuviera presentando un caso clínico. El doctor Ramírez repitió mis análisis de sangre. Cuando llegaron los resultados los revisó durante unos segundos. Después levantó la mirada. Has estado expuesta nuevamente. Lo dijo sin dramatismo. Como un hecho. Luego agregó algo que yo ya sabía pero necesitaba escuchar de un médico. Las reacciones pueden empeorar. Cada exposición es como lanzar una moneda. La siguiente podría no quedarse en ronchas. Podría ser la que cierre tus vías respiratorias. Renovó mis medicamentos. Me dio un tercer autoinyector para llevarlo siempre en mi bolsa del hospital. Después repasó conmigo el protocolo de emergencia.
Aplicarlo temprano. En el muslo. Llamar al servicio de emergencias. Usar una segunda dosis si los síntomas no mejoran después de unos minutos. Y acudir siempre a urgencias porque una reacción puede regresar incluso cuando crees que ya estás fuera de peligro. Entonces el doctor Ramírez se quitó los lentes. Y me hizo una pregunta que nadie de mi propia familia me había hecho durante casi 2 años. ¿Alguien te está dando mariscos a escondidas? Sentí un nudo en el estómago. Y aún así comencé a defenderlos. Le expliqué lo de la cocina antigua. La contaminación cruzada. Las ollas viejas. Las coincidencias. El doctor me dejó terminar. Después me miró con calma. La contaminación cruzada no sigue a una sola persona durante 2 años y desaparece cuando su esposo come de las mismas ollas. No supe qué responder. Él escribió algo en mi expediente. Yo salí del consultorio. Llegué al estacionamiento. Me senté dentro de mi coche. Y escribí exactamente sus palabras en mi teléfono. Mis manos temblaban ligeramente. Porque escuchar tu propio miedo dicho en voz alta por un médico con décadas de experiencia cambia algo dentro de ti. Mientras el miedo está en tu cabeza todavía puedes convencerte de que estás exagerando. Pero cuando alguien más lo confirma, ya no puedes volver a guardarlo en el mismo lugar. Ese viernes me senté con Daniel en nuestra mesa de la cocina. No quería discutir. No quería convencerlo. Solo necesitaba establecer un límite. Le dije que había terminado de comer cualquier cosa que viniera de la cocina de Patricia. Cualquier cosa. Podía acompañarlo a las reuniones familiares después de la comida. Podía sentarme con ellos. Podía conversar. Pero no iba a comer nada preparado por su madre. Si quería tomar café tendría que servírmelo yo misma en una taza que yo hubiera lavado. Si eso no era aceptable entonces simplemente no iría. No estaba pidiendo permiso. Y tampoco estaba abriendo una negociación. Daniel se quedó mirando sus manos durante mucho tiempo. La reacción de la carne asada todavía estaba presente en su cabeza. Y por primera vez lo vi decidir que no iba a discutir conmigo. Está bien, dijo finalmente. Solo esas 2 palabras. Pero sabía que decirlas le había costado mucho más de lo que quería mostrar. La respuesta de Patricia llegó al día siguiente. Llamó a Daniel. Y lloró durante casi 1 hora. Lloraba de verdad. Patricia podía producir lágrimas con una facilidad impresionante. Le habló de todo lo que había sacrificado. De cómo había sobrevivido sola después de enviudar. De los años que había dedicado a trabajar. Y de cómo ahora su propia familia la trataba como si fuera una criminal. Incluso dijo que yo estaba dejando de comer por culpa de ella. Después pronunció una palabra que me llamó mucho la atención. Dijo que todos la estaban tratando como una envenenadora dentro de su propia familia. Era interesante, porque hasta ese momento nadie había usado esa palabra. Nadie había hablado de veneno. Nadie la había acusado de envenenarme. Pero Patricia sí. Llamó a Carla. Carla llamó a las tías. Las tías se llamaron entre ellas. Y para el miércoles ya existía una versión oficial de la historia. Yo era cruel. Patricia era una mujer mayor que sufría en silencio. Y todos debíamos tener compasión por ella. Entonces el jueves Patricia cambió de estrategia. Y aquello que debería haberme tranquilizado terminó poniéndome todavía más nerviosa. Me invitó a su casa. Solo nosotras. Según ella quería que hiciéramos las paces. Dijo que prepararía té. Acepté, porque todavía quería paz más que cualquier otra cosa. Pero mientras manejaba hacia su casa me hice 2 promesas. Sería amable. Y no me llevaría absolutamente nada a la boca. Ese día Patricia estaba más cariñosa que nunca. Mucho más cálida de lo que había sido desde mi boda. Y eso me asustó más que todos sus comentarios anteriores. Estábamos hablando de la infancia de Daniel cuando sonó su teléfono. Era alguien de la parroquia que necesitaba organizar la comida para un funeral. Patricia salió al jardín para contestar. Mientras tanto la tetera comenzó a silbar. Me levanté para buscar las bolsitas de té. Y quiero ser muy precisa con lo que ocurrió después. No estaba buscando pruebas. No estaba registrando su casa. Solo abrí una alacena para encontrar el té. Eso era todo. Pero en el segundo estante, detrás de un recipiente con flores, en un lugar donde una mano casual difícilmente llegaría, vi un frasco de vidrio sin etiqueta. Dentro había un polvo fino de color entre rosado y naranja. Estaba perfectamente cerrado. Lo abrí. Y el olor me golpeó de inmediato. Era fuerte. Salado. Inconfundible. Olía como un muelle después de que baja la marea. Era camarón seco molido. En la cocina de una mujer que durante años había dicho que odiaba los mariscos. Que jamás los cocinaba. Que no soportaba siquiera tener ese olor dentro de su casa. Sentí que las manos se me enfriaban. Pero antes de dejar que mis emociones tomaran el control entró en acción mi entrenamiento profesional.
No muevas nada. Documenta. Saqué mi teléfono. Tomé fotografías del frasco exactamente donde estaba. Fotografié el estante, el recipiente de flores, La posición del frasco. y dejé que la fecha y la hora quedaran registradas automáticamente en cada imagen. Después cerré el frasco. Lo coloqué exactamente como lo había encontrado. Con el mismo ángulo. Y no dije una sola palabra. Esa noche en mi propia cocina abrí una libreta nueva. Durante 2 años había registrado cosas en el teléfono. Pero ahora lo haría de verdad. Fechas, comidas, Síntomas. ¿Quién había cocinado? quién había servido, que había tocado cada plato, que había ocurrido antes y después. Imprimí las fotografías, las pegué en las páginas, y comencé a construir una cronología completa. Si no está registrado, no ocurrió. Perfecto. Entonces iba a registrarlo todo. Pero también sabía algo. Un frasco no es un delito. De la misma manera que tener fiebre no significa automáticamente tener una enfermedad específica. Necesitaba pruebas. Así que hice lo que cualquier profesional responsable habría hecho: le mostré las fotografías a Daniel. Vi cómo su rostro cambió en cuestión de segundos. Primero confusión. Después negación. Luego reconocimiento. Después horror. Y finalmente, Retirada. porque seguía siendo su madre. Daniel quería desesperadamente encontrar una explicación inocente. Así que fue a hablar con Patricia. No mencionó las fotografías. Solo le dijo que yo había visto un frasco sin etiqueta en la alacena. Le explicó que me preocupaba porque tenía una alergia grave. Patricia ni siquiera parpadeó. Ah, Ese frasquito, dijo. es una mezcla de especias que me dio una muchacha de la iglesia durante una feria internacional. Ni siquiera sé qué contiene. Llevo meses pensando en tirarlo. Lo dijo con tanta naturalidad que casi parecía estar cantando una canción religiosa. 9 días después encontré una excusa para entrar nuevamente a su cocina. El frasco había desaparecido. El estante estaba completamente limpio. Y el recipiente con flores había sido empujado hasta quedar pegado a la pared. Ese fue el momento en que entendí realmente contra quién estaba tratando. No era simplemente una mujer mayor con resentimiento. Era una mujer cuidadosa. Una mujer que ya tenía preparada una explicación para cada pregunta. Había eliminado la evidencia. Y después hizo algo todavía más inteligente. Llamó a Carla llorando. Le contó que yo había estado revisando sus alacenas como si fuera una agente de policía. Dijo que ya no podía sentirse segura ni siquiera dentro de su propia cocina. Para el domingo las tías ya sabían que yo había registrado la casa de Patricia. Mi precaución se había convertido en mi delito. Y lo que Patricia había hecho se había convertido en su sacrificio. Si alguna vez has enfrentado a alguien así, sabes exactamente cómo funciona. No se defienden de la verdad. Cambian la decoración hasta que la verdad parece otra cosa. Quiero detenerme un momento en mi matrimonio. Porque esta es la parte que nunca aparece en los cuentos bonitos. Daniel no era un villano. Era un hombre atrapado en algo que no sabía cómo enfrentar. Durante varias noches se quedaba despierto mirando el ventilador del techo. Yo sabía lo que estaba repasando en su cabeza. El frasco. La desaparición. Las explicaciones de su madre. Y 20 años escuchando una frase. La familia es primero. Una noche finalmente habló. Si te creo, entonces mi madre es un monstruo. ¿Entiendes lo que me estás pidiendo que cargue? Lo miré. Y le respondí algo que había practicado muchas veces en terapia. No te estoy pidiendo que elijas entre ella y yo. Te estoy diciendo lo que yo ya no estoy dispuesta a arriesgar. Lo que tú hagas con eso es tu decisión. Mientras tanto, Sofía quería que llamara a la policía esa misma semana. Estábamos sentadas en la cafetería del hospital. Ella picaba su ensalada con el tenedor y me miraba con una seriedad que no le había visto antes. Valeria, si una paciente te contara esta historia, ya habrías reportado la situación. Tenía razón, pero le expliqué por qué no lo había hecho. Imagina el reporte. Una fotografía de un frasco sin etiqueta que ya no existía. Una lista de síntomas escrita por la propia persona que hacía la acusación. Ningún testigo. Ningún análisis del contenido. Nadie que hubiera visto a Patricia poner algo en mi comida. Una nutrióloga acusando a su suegra de la parroquia de intentar envenenarla. Sin pruebas suficientes, yo podía darle a Patricia exactamente lo que necesitaba. Un papel de víctima. Un abogado. Y una historia perfecta para destruir mi reputación profesional. Sofía me preguntó qué estaba esperando. Le dije que necesitaba algo con una fecha y una hora que no dependiera de mí. Un testigo. Una cámara. Algo que no pudiera desaparecer simplemente porque Patricia dijera que nunca había existido. Lo que yo no esperaba era que cuando finalmente apareciera esa prueba, la cámara estaría apuntando directamente hacia mi propio plato.
Después llegaron 3 meses de una paz tan incómoda que parecía una guerra. Mantuve mi límite completamente. Ni un bocado, ni un sorbo, nada que saliera de la cocina de Patricia. Y por primera vez mi cuerpo comenzó a darme las respuestas que necesitaba. 3 meses. 0 episodios. Ni una sola roncha. Ni una sola reacción. 3 meses. 0 episodios. Ni una sola roncha. Ni una sola reacción. Mi cuerpo estaba llevando un registro mucho más honesto que cualquier explicación de Patricia. Pero yo todavía necesitaba una prueba que nadie pudiera discutir. Y esa prueba llegó de una manera que jamás habría imaginado. Una tarde Daniel recibió una llamada de su hermana Carla. Patricia estaba organizando su cumpleaños número 63. Quería una gran celebración. Familia, vecinos, amigos de la parroquia. Más de 40 personas. Carla quería que yo asistiera. Daniel me preguntó si estaba segura. Le dije que sí, pero también le dije algo más. No iba a comer nada que Patricia preparara. Daniel asintió. Esta vez no discutió. El día de la fiesta llegué temprano. Había mesas en el jardín, Globos, flores, música y una enorme mesa llena de comida. Patricia estaba en el centro de todo. Sonreía. Abrazaba a los invitados. Recibía cumplidos. Parecía exactamente la mujer que todos conocían. Una señora amable, generosa, siempre dispuesta a alimentar a los demás. Yo llevaba mi propia comida, una pequeña bolsa térmica. La puse junto a mi silla, y no toqué absolutamente nada de la mesa principal. Patricia se acercó. Valeria, hoy es mi cumpleaños. No quiero problemas. Solo prueba un poquito de mi pastel. Le sonreí. Feliz cumpleaños, Patricia. Pero sabes que no puedo. Ella suspiró. Después se alejó. Durante la siguiente hora todo parecía tranquilo. Hasta que llegó el momento del pastel. Patricia entró a la cocina. Pasaron unos minutos. Después salió cargando un plato pequeño. Lo llevaba directamente hacia mí. Daniel estaba hablando con uno de sus antiguos compañeros de trabajo. Carla estaba sirviendo refrescos. Nadie parecía prestarle atención a Patricia. Pero yo sí. Ella colocó el plato frente a mí. Lo preparé especialmente para ti, dijo. Yo miré el pastel. No lo toqué. Entonces ocurrió algo extraño. Patricia miró hacia una de las cámaras de seguridad instaladas sobre la puerta del patio. Solo fue un segundo. Pero yo lo vi, y entendí que no era paranoia. Había una cámara que apuntaba directamente hacia nuestra mesa. La misma cámara que registraba quién entraba y salía de la cocina. Patricia se alejó. Yo no toqué el pastel. Esperé. Unos minutos después me levanté y fui al baño. Pero antes de entrar saqué discretamente mi teléfono. Le mandé un mensaje a Daniel. Necesito que revisemos las cámaras después de la fiesta. No le expliqué más. Él respondió casi inmediatamente. Está bien. Cuando regresé al patio vi a Patricia hablando con Carla. Las dos miraban hacia mi plato. Después Patricia volvió a entrar a la cocina. Y esta vez Daniel también lo notó. No dijo nada. Solo comenzó a observar. La fiesta continuó. Yo seguí sin comer. Cuando llegó la hora de despedirnos, Daniel me pidió que lo acompañara a casa. En el camino apenas hablamos. Al llegar abrió su computadora. Me dijo que conocía al dueño de la casa de al lado, y que quizá las cámaras exteriores también habían captado parte del patio. Al día siguiente fuimos juntos a hablar con él. El vecino se llamaba Ernesto. Era un hombre jubilado que había instalado varias cámaras después de que le robaran herramientas de su cochera. Cuando Daniel le explicó lo que necesitábamos comprobar, Ernesto aceptó ayudarnos. Revisamos las grabaciones. Y entonces vimos algo que cambió todo. La cámara de la casa de Ernesto mostraba parte del patio de Patricia. Se veía la mesa, la parrilla y la entrada de la cocina. La grabación era clara. Patricia había salido de la cocina con un pequeño recipiente. Miró alrededor. Después se acercó a mi plato. Pero lo que ocurrió después fue todavía peor. No había sido una sola vez. La cámara mostraba varios momentos de los meses anteriores. Patricia acercándose a mi comida, sirviendo postres, manipulando utensilios. Y una tarde incluso se veía claramente cómo tomaba un pequeño frasco de su alacena. Daniel dejó de respirar por un instante. La pantalla mostraba exactamente lo que yo había temido. No era una coincidencia. No era contaminación cruzada. Y no estaba en mi cabeza. Daniel se llevó ambas manos al rostro. Después empezó a llorar. Nunca había visto llorar así al hombre que amaba. Me dijo que lo sentía, no solo por no haberme creído, sino por cada vez que me pidió que soportara algo para mantener tranquila a su familia. Me dijo que había confundido la lealtad con cerrar los ojos.
Yo no le dije que todo estaba bien, porque todavía no lo estaba. Solo le dije que ahora teníamos que hacer las cosas correctamente. Fuimos con un abogado. Entregamos las fotografías, los registros médicos, mis notas, los resultados del laboratorio, los testimonios, y finalmente las grabaciones. La policía abrió una investigación. El frasco que Patricia había escondido ya no estaba, pero las imágenes permitieron obtener una orden para revisar su casa, y encontraron algo que ella no había alcanzado a eliminar. Una libreta de espiral con flores en la portada, la misma que yo nunca había visto. Estaba escondida dentro de una caja vieja en un armario. Cuando los investigadores comenzaron a leerla se quedaron en silencio. Había fechas, cantidades, síntomas, reacciones y comentarios sobre mí. Todo estaba escrito con la letra de Patricia. Había registrado cada episodio, cada reacción, cada vez que yo había enfermado después de una comida familiar. Como si estuviera realizando un experimento. Como si mi cuerpo fuera una prueba que debía superar. La policía también encontró notas sobre diferentes formas de esconder mariscos en alimentos comunes. No fue necesario que Patricia confesara. La evidencia hablaba por ella. Cuando el detective me mostró aquella libreta meses después en una sala de evidencias en Guadalajara, sentí algo extraño. No sentí triunfo. Sentí tristeza. Porque durante años había querido creer que todo podía solucionarse con una conversación. Y Patricia había estado llevando un registro de cuánto daño podía hacerme. Su cumpleaños terminó siendo el último día que pasó en libertad. La investigación siguió su curso. Y Patricia terminó enfrentando cargos graves por poner deliberadamente en peligro mi vida. Carla también tuvo que responder preguntas por haber ayudado a ocultar información y desacreditarme frente a la familia. No todo terminó con una gran escena. No hubo gritos. No hubo venganza espectacular. Solo hubo documentos, fechas, grabaciones, análisis, testigos, y la verdad. Daniel se alejó de la casa de su madre. No porque yo se lo exigiera, sino porque finalmente entendió lo que había ocurrido. Durante meses trabajó para reconstruir nuestra confianza. Algunas heridas no desaparecen simplemente porque alguien diga lo siento. Pero con el tiempo comenzamos a sanar. Yo seguí trabajando como nutrióloga. Seguí llevando mis autoinyectores. Seguí revisando etiquetas. Pero ya no vivía esperando el próximo ataque. Mi cuerpo finalmente estaba tranquilo. Y mi mente también comenzó a estarlo. Un año después nos mudamos a una casa más pequeña en las afueras de Guadalajara. Tenía un jardín, una cocina luminosa, y una mesa donde nadie podía decirme qué debía poner en mi plato. Daniel comenzó a cocinar conmigo. Aprendió nuevas recetas. Aprendió a leer etiquetas. Y sobre todo aprendió que proteger a la persona que amas no significa mantener contentos a todos los demás. Una tarde estábamos sentados en nuestro jardín tomando café. Daniel me preguntó si alguna vez había pensado en todo lo que habría ocurrido si no hubiera comenzado a registrar mis síntomas. Le dije que sí. Muchas veces. Después abrí mi vieja libreta. La que había empezado aquella primera noche. Fecha, comida, síntomas. Todo estaba allí. Desde la primera reacción hasta el último episodio. Daniel miró las páginas. Después me preguntó qué pensaba hacer con ella. La cerré. Y le dije que ya no necesitaba escribir sobre Patricia. Había pasado demasiado tiempo mirando hacia atrás. Era hora de mirar hacia adelante. Guardé la libreta en una caja. No como un recuerdo de miedo, sino como un recordatorio de que había confiado en mis propios instintos cuando nadie más lo hacía. Meses después recibí una llamada del detective. Me dijo que el caso había avanzado. La evidencia había sido suficiente. La libreta, las grabaciones, los registros médicos, las fotografías, todo había encajado. Me agradeció por haber documentado cada detalle. Yo le agradecí a él. Después colgué. Salí al jardín. Daniel estaba preparando la cena. Había comprado ingredientes seguros. Los había revisado uno por uno. Cuando me vio sonrió. La cena está lista. Me senté a la mesa. Miré mi plato. Y por primera vez en años no sentí miedo. Solo sentí paz. Porque finalmente entendí algo. No siempre puedes controlar lo que otras personas hacen. Pero sí puedes decidir cuánto tiempo permanecerás en un lugar donde tu seguridad y tu verdad son tratadas como una molestia. Yo había pasado demasiado tiempo intentando demostrar que mi vida merecía ser tomada en serio. Ya no necesitaba demostrar nada. La verdad había hablado por mí. Y esta vez, todos tuvieron que escucharla.